When this guy opened fire, that was the signal for everyone else that we didn't know was there to also begin opening fire onto us. And they all began launching rockets and machine gun fire. Right there and then, I knew that this was where it was going to end for me. Acabas de ver la brutalidad de la guerra en primera persona, descrita en palabras de Nick Lavery. Él no es solo un experimentado boina verde con una reputación increíble, sino que también es un superviviente que pudo escapar del infierno, dejando una parte de su cuerpo como pago. En 2013 perdió su pierna en un ataque salvaje acontecido en Afganistán. Sin embargo, la visión de su extremidad cercenada y sangrante no inhibió su instinto de preservación. Nick logró sobreponerse a esa herida grotesca que por poco no acabó con su vida. Pero no solo eso, sino que una vez estabilizada su salud, regresó al campo de batalla entre la élite de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer soldado con una amputación por encima de la rodilla en reingresar a la fuerza. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a narrar la increíble batalla en la que Lavery perdió su pierna y cómo fue su odisea para retomar el servicio militar. My name is Nick Lavery. I'm an active duty member of the United States Army Special Forces, where I serve as a Chief Warrant Officer. La historia de Nick Lavery está llena de momentos dramáticos que le demandaron una fuerza increíble para sobreponerse al dolor. Pero si tuviéramos que precisar un punto de partida a su impresionante carrera militar, eso nos llevaría a su juventud. Según palabras del propio operador, todo comenzó en su Boston natal la noche del infame atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. La inquietud que le provocó ese acto terrorista en el corazón de Nueva York no le permitió dormir. Las imágenes de los edificios lo dejaron atónito y supo que tenía que involucrarse de alguna manera en el ejército. Una vez que culminó sus estudios universitarios en el año 2006, Lavery recogió su diploma en abogacía y se enlistó en las Fuerzas Armadas de Washington. Su sueño era alcanzar la cima de la pirámide, para así ingresar en algunas de las múltiples ramas de operaciones especiales que funcionan dentro de Estados Unidos. Luego de años de preparación y entrenamiento, Lavery se incorporó al cuerpo de Boinas Verdes, una fuerza de élite que está orientada a realizar 9 misiones principales: guerra no convencional, defensa interna en el extranjero, acción directa, contrainsurgencia, reconocimiento especial, contraterrorismo, operaciones de información, detección de armas de destrucción masiva y asesoramiento a fuerzas de seguridad aliadas. Cada uno de esos ítems requiere de una capacidad técnica superlativa, así como de un excelente trabajo en equipo. La guerra contra el terrorismo en Medio Oriente, iniciada luego del atentado a las Torres Gemelas, no solo fue el catalizador de la inscripción de Nick Lavery en el ejército, sino que fue el conflicto en el cual tuvo su bautismo de fuego como operador. En Afganistán, dentro del cuerpo de Boinas Verdes, el soldado participó en toda clase de actividades, tanto ofensivas como defensivas. Para ello contaba con la asistencia de otro tipo de uniformados de origen afgano, muchos de los cuales el mismo Lavery se había encargado de entrenar para combatir al terrorismo islámico. During some of our operations, we would sometimes go out with not only our Special Operations Partner Force, but also conventional forces. So Afghan National Army troops, Afghan National Police. This wasn't uncommon for us. Durante 2013, Nick fue parte de misiones especiales con las que Estados Unidos pretendía mejorar la estabilidad política de Afganistán, con el objetivo de poder retirar sus tropas en un futuro cercano. Es por eso que los oficiales de policía locales fueron incorporados durante los operativos estadounidenses. Era una forma concreta de aprender a luchar contra el terrorismo,
poniendo en práctica estrategias de contrainsurgencia. Con ese objetivo, Lavery y sus compañeros arribaron a la provincia afgana de Wardak en los primeros meses de 2013. Una cosa que debes saber de los Boinas Verdes es que su repertorio de conocimientos es increíblemente extenso. Cuentan con preparación de supervivencia, extracción y operaciones acuáticas. Además, son expertos usuarios de varios armamentos, ya que si bien cada soldado puede especializarse en un tipo particular de plataforma, lo cierto es que deben ser conocedores de todo el arsenal estadounidense. Esto es fundamental para poder afrontar situaciones extremas como la que veremos a continuación, en la cual un soldado repelió una emboscada talibana empleando la poderosa ametralladora M249. Las tropas de élite deben estar listas en todo momento y en cualquier contexto para entrar en acción. No importa si son superados numéricamente o si están en una posición desventajosa. Otro factor importante es que los Boinas Verdes cursan intensos talleres de formación médica, para que los operadores sepan cómo responder ante una crisis en el frente de batalla. Esto último fue de especial importancia para el protagonista del video de hoy, pero antes de profundizar en su horripilante ataque, pongámonos en contexto. Durante su estancia en Wardak, Lavery participó en el establecimiento de una pequeña base que servía como punto de encuentro operativo entre los Boinas Verdes, la policía y el ejército afgano. Los talibanes y otros frentes de extremismo islámico estaban enfurecidos de que su enemigo occidental intentase plantar bandera en una zona rural. Fue por eso que de inmediato el grupo donde trabajaba Lavery se transformó en objeto de frecuentes ataques. En una de esas ofensivas, la detonación de una granada dejó una conmoción de gran tamaño en el hombro derecho del protagonista de este video. Al cabo de 6 semanas recibió un disparo de rifle en su pierna, pero solo requirió de cuidados médicos ínfimos. I was conditioned to being wounded in action, being out of the fight for about a week, being put back together, and then being right back to work. Those 2 injuries prior really did set the stage for the one that was to follow. Como bien aclara el soldado, su entrenamiento contemplaba ese tipo de encuentros cercanos con la muerte. Después de todo, dentro de los Boinas Verdes, el riesgo de morir es algo asumido por sus integrantes cada vez que parten hacia una misión. Si bien el impacto de la granada y el disparo en su pierna fueron dolorosos, no se comparaban en absoluto a lo que el destino le aguardaba a Lavery. Ahora sí, vayamos a la mañana del 11 de marzo del 2013, el día que lo cambió todo para el soldado. Esa jornada comenzó de forma rutinaria, con la llegada de algunas órdenes que solicitaban el reconocimiento de una zona a pocos kilómetros de la base de Wardak. La organización del operativo empezó con una reunión informativa sobre la misión, la cual se ejecutaría de manera conjunta con la policía afgana para acentuar aún más esa sinergia operativa. El plan consistía en que un pequeño equipo a pie partiera junto a un vehículo blindado. Además, estarían acompañados por una camioneta policial marca Ford con una ametralladora soviética empotrada en la parte trasera. Este vehículo le resultó llamativo a Lavery, quien asegura que de inmediato tuvo un mal presentimiento respecto a la pick-up. Decidió no cuestionar su presencia, considerando que al tener los emblemas oficiales y ser manejada por aliados, no debería presentar problemas. No escuchar su instinto en aquella oportunidad es algo que lamentará por el resto de sus días. Cuando el equipo de Boinas Verdes completó la explicación detallada de las tareas a cumplir, todo parecía ir de forma correcta. Sin embargo, fue en ese momento de guardia baja que la calma se transformó en un verdadero caos. We are in our mission brief. Our own team does our final communications check. I began walking towards my vehicle. I'm about halfway there when I hear the first round crack off from behind me.
My first thought is that one of our partner force guys accidentally slipped his finger on his rifle and just cracked off a round. But then I hear round number 2, round number 3, round number 4. Los disparos fueron acumulándose hasta formar una sinfonía de horror que se mezclaba con los alaridos desesperados del resto del equipo estadounidense y los gritos de guerra en árabe de unos pocos individuos. Nick Lavery no tardó demasiado en darse cuenta de que el origen de los cartuchos no provenía de posiciones lejanas o de un flanco donde aguardaba una emboscada, sino desde la retaguardia. Alguien dentro de su propia formación estaba abriendo fuego en contra de los boinas verdes y elementos de la policía afgana. I see one of the Afghan National Police officers climbed up on the back of that Ford Ranger pickup truck, which had a truck-mounted PKM machine gun opening fire into the group from about 20 feet away. El joven afgano que ahora regaba fuego y destrucción sobre los hombres del tío Sam era un traidor que se había infiltrado en sus filas esperando el momento adecuado para clavar el puñal por la espalda, o mejor dicho, para jalar del gatillo. Como te adelantamos, la PKM a la que refiere el operador norteamericano es una ametralladora de origen soviético que ahora disparaba al policía traidor y una auténtica bestia capaz de escupir 700 cartuchos por minuto. Al emplear proyectiles calibre 7.62, la plataforma es capaz de generar muchísimo daño, en especial a una distancia corta. Una ráfaga de la PKM es suficiente para transformar a una persona en una montaña de huesos y sangre, y los boinas verdes lo sabían muy bien. Al ser las armas más fáciles de conseguir en el mercado negro, los terroristas de Medio Oriente suelen emplear estas plataformas producidas en la Unión Soviética, en especial modelos de las décadas del 60 y 70 que hasta el día de hoy siguen perfectamente funcionales. Luego de años de combates, las fuerzas especiales de Estados Unidos llegaron a conocer muy bien el arsenal del enemigo. Regresemos a esos instantes de miedo y desesperación que se vivieron al inicio de la balacera. Cuando los cartuchos empezaron a sonar, casi todo el personal se arrojó al suelo en búsqueda de refugio. Unos se ocultaron detrás de vehículos. Otros saltaron dentro de pozos cavados en la tierra para escapar de una muerte segura. La ametralladora fue la señal para que una veintena de insurgentes que estaban ocultos en las inmediaciones comenzaran a atacar a los estadounidenses. Fue una balacera brutal y constante que sorprendió a todos debido a su nivel de organización y a la cantidad de terroristas involucrados. Por su parte, Lavery, aún algo aturdido por el sonido estremecedor de la PKM, divisó a un compañero que había quedado inmóvil en la línea de fuego, a total merced del agente de policía traidor. Los boinas verdes no solo están entrenados para ser excelentes operadores, sino también para rescatar a personas en situaciones de alto peligro. Está en su esencia arriesgar la propia integridad física para rescatar a un colega, y eso es justamente lo que hizo el heroico Lavery, aún sabiendo que estaba comprometiendo seriamente su integridad física. Rather than doing my job, I end up moving towards him. I get to him, he and I are chest to chest. I turn, so my back is to the shooter, and that was when I was hit for the first time. In the top of my right leg. And the impact is so strong that it knocks me down on top of this other soldier. That's when I feel another 3 or 4 impacts to my lower body. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero el nivel de horror experimentado hizo que el tiempo avanzara con lentitud. Lavery se aproximó a su compañero para protegerlo de una muerte segura, pero en el proceso varios cartuchos calibre 7.62 milímetros se incrustaron en su pierna, atravesando su carne como un cuchillo afilado. Las balas le alcanzaron la femoral y le destrozaron por completo los huesos, generando fracturas y cortes internos. Tirado en el piso, se volvió un blanco fácil para el atacante, por lo que recibió media docena de impactos en su pierna, que terminaron de pulverizar cualquier músculo que hubiera quedado intacto. Mientras Lavery aún se encontraba en el piso, sus compañeros lograron abatir al policía traidor.
Su ataque por la espalda no duró demasiado, pero tuvo el tiempo suficiente de matar a algunos de sus compañeros y herir a varios operadores norteamericanos, entre ellos el protagonista de este video. Incluso con el tirador muerto, la situación era caótica, ya que era necesario eliminar al resto de los agresores que se encontraban a mayor distancia, empleando rifles e incluso potentes lanzadores de granadas para acabar con los norteamericanos. De a poco los boinas verdes se impusieron y al verse superados, los insurgentes terminaron huyendo, dejando tras de sí un escenario horripilante. Había tanta gente herida y con necesidad de atención médica urgente que cada individuo debía brindarse los primeros auxilios a sí mismo. En esos momentos de dolor y desesperación es que un boina verde debe calmarse y recordar los años de entrenamiento, ya que cada detalle aprendido puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando Lavery tomó la fuerza para levantar el torso y observar qué había quedado de la parte inferior de su cuerpo, lo que vio lo dejó completamente horrorizado. I rip open what's left of my pant leg, and my right leg is just ripped to shreds. Exposed bone, exposed tissue, and I can see the river of blood that's flowing from me to where I was initially hit. My medical training tells me that I have maybe 8 minutes to live. El efecto de la PKM era aterrador y grotesco. Las balas deformaron por completo la pierna derecha del soldado. Donde antes había un pantalón, ahora se encontraba un manojo de tela, carne y hueso, desde el cual escurría muchísima sangre, formando un pequeño lago rojo en el suelo. El operador logró calmarse y aplicar los dispositivos para cortar la circulación sanguínea en el área afectada. La herida era tan grande que necesitó 3 torniquetes para detener parcialmente la hemorragia. Incluso tuvo que meter sus propios dedos en los balazos para tapar aquel chorro color carmesí que emanaba de su extremidad inferior totalmente destrozada. Right there and then, I knew that this was where it was going to end for me. But I still had work to do. I grab a tourniquet off of my kit, I strap that on, and the bleeding doesn't even slow down at all. So I grab the second tourniquet, I put that on, I lock that down. Bleeding looks like it may have been pinched off a little bit, but it certainly hasn't stopped. Si bien colocar uno de esos torniquetes de uso militar es una tarea bastante sencilla que requiere principalmente de un poco de fuerza, realizar ese procedimiento sobre el propio cuerpo es una situación extrema. Demanda de una gran compostura por parte del soldado. Por fortuna, Lavery logró vendar la pierna antes de desmayarse por el shock de los balazos. El compañero al que había salvado lo ayudó a completar la tarea y lo cuidó hasta que fue momento de retirar a los individuos heridos para trasladarlos vía helicóptero hasta un hospital donde pudieran ser atendidos por profesionales. Para mantener un pulso constante en la víctima durante el viaje al sanatorio, los médicos le realizaron una transfusión con un grupo sanguíneo equivocado, algo que casi lo envía a la tumba. Debido a ese peligroso error, Lavery entró en paro cardiorrespiratorio. Los médicos a bordo de la nave hicieron todo lo posible para estabilizarlo mientras la máquina maniobraba en los cielos, evitando atravesar zonas con presencia terrorista. Durante la mayor parte del recorrido, Nick estuvo inconsciente y recuerda pocos detalles. Sin embargo, hay un momento que hasta el día de hoy guarda consigo. And I remember coming to on the bird and, one of my teammates holding me by the face and he's looking me in the eyes and he's telling me how much he loves me. And he's saying his last goodbyes to me. And I'm like, wait a minute, how am I still here? How have I not already died? And that was like my first surge of energy. Maybe this isn't it. Maybe you actually can battle through this. Lavery subió en la nave con bajas expectativas de supervivencia, pero descendió con energías para luchar. Este hombre era un hueso duro de roer que no iba a entregarse con tanta facilidad ante la muerte. Consiguió llegar con vida al hospital de campaña de la base aérea de Bagram, donde fue intervenido de urgencia.
Ante el estado general de su pierna, los médicos se vieron obligados a amputarla. Ese fue el inicio de más de 24 intervenciones quirúrgicas que fueron necesarias para sacar al hombre de todo peligro. Después de esa experiencia traumática, Lavery tardó varios días en estar completamente estable. De hecho, durante su primera semana en Bagram, dependió de la maquinaria para controlar sus signos vitales. Es que su cuerpo estaba exhausto luego de recibir una cantidad de daño inconmensurable. El tipo de destrucción del que las personas no suelen sobrevivir. Escuchemos las palabras del protagonista respecto a esos momentos oscuros. I have a sporadic and extremely weak pulse. Machines are pretty much keeping me alive. And then I arrived at Walter Reed, which is where I would spend the next year. Tras varias operaciones, Lavery fue enviado a Estados Unidos, más precisamente al Hospital Militar Walter Reed, donde llevó a cabo su recuperación. Teniendo en cuenta su desempeño y el enorme sacrificio que había hecho para rescatar a un colega, de manera automática le ofrecieron la jubilación, pero Nick la rechazó por completo. Su idea no era colgar la toalla, sino prepararse físicamente para volver a ser parte de la fuerza. Fue su objetivo primordial durante su estancia en el sanatorio. En la soledad de su habitación tomó la decisión de que solo saldría de allí para permanecer en el ejército, y más concretamente en el servicio activo. Necesitaba volver al mismo estilo de vida que acababa de dejar, y eso no era negociable para él. Esa fue la meta que se impuso y el motor que empujó su esfuerzo durante el proceso de rehabilitación. El camino no iba a ser para nada sencillo. La amputación de una extremidad conlleva una serie de desafíos que deben enfrentarse en la vida cotidiana. No solo tiene un efecto en la funcionalidad, sino que también implica un duro golpe a la psiquis de la víctima, minando su confianza y seguridad. Dos elementos que todo soldado de élite debe tener. Dentro del servicio militar, la pérdida de partes corporales es algo tristemente común. Es por eso que el fenómeno está bien estudiado. De acuerdo con los especialistas, pueden diferenciarse varias reacciones psicológicas. En primer lugar, lo que experimentan casi todos los soldados amputados es una insoportable sensación de pérdida. Esto no incluye solo a la evidente falta de un miembro, sino también a las carencias físicas como menor velocidad, resistencia y demás factores que se ven limitados por los dispositivos ortopédicos. Dos enemigos mortales de los operadores como Lavery son la depresión y el síndrome de estrés postraumático, afecciones diferenciadas pero que están profundamente entrelazadas con el dolor y las penurias experimentados en el campo de batalla. Si esa vivencia oscura no es asimilada de forma sana y con la compañía de un psicólogo, el soldado vivirá con una cicatriz mental que lo atormentará hasta el final. En los casos más extremos se han registrado suicidios provocados por esas dolencias mentales. Although the next year that I was at Walter Reed was rife with challenges and setbacks, and it was a roller coaster ride, I could see where things needed to go. Pese a todos esos obstáculos, Nick Lavery realizó una recuperación ejemplar, intercalando entrenamiento físico con readaptación táctica para aprender a disparar y accionar dentro de las posibilidades que le ofrece una pierna ortopédica. En 2015, al término de una exigente y exhaustiva evaluación que valoró las capacidades operativas de Nick, el heroico Boina Verde obtuvo el permiso para regresar a su destacamento y continuar con su carrera. Poco después, llegó lo inesperado. Fue desplegado de nuevo en Afganistán para llevar a cabo operaciones de combate de espectro completo. A pesar de que el ejército ya admitía reincorporarse a los amputados, nadie hasta entonces había sido desplegado con sus equipos tras perder una extremidad. Lavery no solo no la oculta, sino que con frecuencia arremanga la pernera de sus pantalones, llena sus redes sociales de fotos mientras hace ejercicio o se prepara para entrar en combate. De ahí el apodo de soldado máquina, el cual parece disfrutar.
So from the time I was wounded to the time I was back in Afghanistan as an amputee was right around 2 years. I am considered the first and to this point the only Special Forces operator that's returned to combat as an above-the-knee amputee. This had made its way all the way up into Washington, where policymakers were aware that there was this one-legged guy running around as a Green Beret in Afghanistan getting into combat. En la actualidad, Nick sirve como suboficial de las Fuerzas Especiales. Es comandante adjunto de destacamento y goza de un amplio reconocimiento como experto en operaciones de alta complejidad. También ofrece formación y discursos motivacionales a empresas, universidades, equipos deportivos y diversas organizaciones sin fines de lucro, las cuales se nutren de la experiencia del soldado. Entre sus frases de cabecera destaca una muy significativa. He estado tan cerca de la muerte como se puede estar y la vida es un regalo. Tenemos una única oportunidad en este partido. Todos sabemos que va a terminar en algún momento. Así que, ¿por qué no dejarlo todo en el campo? El sacrificio y la resiliencia de este soldado son un ejemplo inmejorable del nivel al que operan las Fuerzas Especiales. Aún después de perder una pierna en una brutal balacera que por poco no acaba con su vida, Lavery está convencido que el servicio militar es su propósito en esta vida y no piensa abandonarlo bajo ninguna circunstancia. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres conocer más historias épicas como la de este operador de Fuerzas Especiales, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.